Buenas tardes, bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN desde Atlanta. Bueno, desde el día de las elecciones ha habido mucho énfasis en qué es lo que está pasando a nivel político en Estados Unidos y este es un caso global, ¿no? Pero queremos volver al tema de coronavirus porque hay muchas noticias importantes para destacar en estos días. Recuerdan que el presidente Donald Trump se vio infectado por el COVID-19, fue tratado con una serie de tratamientos diferentes. Hasta ahora venimos haciendo hincapié en que hay solamente tres formas de protegerse: la máscara, la higiene personal y el distanciamiento físico. Pero la recuperación del presidente fue significativa. Vamos a evaluar algunos de esos aspectos y qué pasa con la vacuna con el doctor José González Zamora de la Universidad de Miami, que está con nosotros en vivo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo recién mencionaba algo importante que tiene que ver con el tratamiento que se le dio al presidente Donald Trump. Si de pronto se dice, no hay ningún tratamiento en este momento, no hay ningún medicamento en este momento específico para el COVID-19, no hay una vacuna para el COVID-19, la recuperación del presidente fue excelente y rápida. Sabemos que no es un paciente común, no es el que recurre a su hospital o que yo veo aquí en este lugar, pero sí sabemos que a él le dieron un tratamiento de anticuerpos monoclonales. Hoy hay noticias sobre ese tema, ya no es un tratamiento así de emergencia, sino que está aprobado por la FDA en Estados Unidos para casos hospitalizados. ¿Qué novedades hay con respecto a ese caso y su vinculación con los anticuerpos monoclonales? Sí, en realidad la inmunización pasiva constituye uno de los tratamientos más promisorios en lo que va de la temporada. Entre ellos se encuentran los anticuerpos monoclonales elaborados por la compañía Lilly Eli, que son aquellos que han sido autorizados por la FDA para su uso de emergencia. Pero hay que destacar que estos anticuerpos monoclonales han sido autorizados para el uso ambulatorio de pacientes. En Ajá. pacientes hospitalizados no se usa. Lamentablemente, no probó eficacia el estudio que hizo la compañía en pacientes hospitalizados, así que se detuvo el estudio. Al momento, la aprobación está solamente para pacientes ambulatorios que tienen un cuadro clínico leve a moderado, para evitar que lleguen a hospitalizarse o que se compliquen por coronavirus. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un ambulatorio y una persona que está internada? Bueno, en realidad la enfermedad por coronavirus tiene fases y sabemos que en la primera fase lo que predomina es la viremia o la cantidad de virus. Es lo que hace que el virus tenga un efecto directo en el organismo. En una segunda fase, en la segunda semana de la enfermedad, lo que hace daño a la persona es básicamente la respuesta inflamatoria, también llamada tormenta de citoquinas. Y es en esta etapa en donde los pacientes se hospitalizan, se complican por coronavirus. Estos anticuerpos Ah, monoclonales normalmente, o bueno, la idea, el objetivo es bloquear al virus. Es así claro. que el mayor beneficio sería en la primera semana cuando la persona está empezando con los síntomas de la enfermedad. ¿Habría alguna contraindicación en caso de que fuera administrado cuando están hospitalizados porque pondría en riesgo aún más al paciente o es una cuestión de prevención versus tratamiento? Simplemente no se ha detectado ningún beneficio en personas que ya han estado hospitalizadas. No se ha detectado efectos adversos serios, pero tampoco beneficio clínico significativo. Perfecto. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de la vacuna. Las buenas noticias que hubo desde ayer con respecto a la vacuna de Pfizer hablan de un 90% de efectividad, hablan de 40 y tantos de miles de pacientes en la fase 3 que están siendo probados a pesar de algunas dudas que hubo en algún momento. La situación parece avanzar rápidamente. Pero debido a que estamos todavía en un momento político en Estados Unidos tan puntual, siempre tenemos que tomar todas estas noticias y asegurarnos que no haya ningún empuje de tipo político. Vamos a lo científico propiamente dicho. ¿Qué significa que salga un informe diciendo 90% de probabilidades de que sea efectiva? Realmente es un resultado muy alentador. Se refiere a la eficacia de la vacuna después de analizar los datos del ensayo clínico fase 3 por la compañía Pfizer conjuntamente con BioNTech. Y bueno, estos números son muy altos. En realidad, como recordamos, la FDA tenía este punto de corte de 50% para probar eficacia. Pero esta vacuna ha, digamos, pasado las expectativas, ya que un mayor de 90% quiere decir una eficacia muy alta.
y esto lo pone como una de las terapias preventivas o como las herramientas preventivas más promisorias que tenemos en la actualidad. Pero hay que ser muy cautos porque todavía estamos esperando los datos de seguridad. Así que estos datos se van a presentar a fin de mes y luego de ello se va a enviar toda esta documentación, tanto datos de eficacia como datos de seguridad a la FDA, y va a ser esta institución que va a determinar la aprobación del uso de emergencia o tal vez la aprobación total de la vacuna de Pfizer. ¿Les llama la atención esos números, el momento, por ejemplo, en que se presenta la noticia? ¿O es una noticia alentadora, desde luego, o podríamos haberlo esperado como realmente sucedió? Bueno, yo creo que desde el punto de vista científico es la ciencia que ha guiado el momento actual de liberar este tipo de información. Hay que tomar en cuenta que para hacer un análisis interino se tiene que tener cierto número de personas que se han infectado por coronavirus y es en ese momento donde podemos hacer el análisis estadístico. Antes no se podría hacer. Así que sucedió en el momento adecuado. Perfecto. Hoy también di una noticia que tiene que ver con las autoridades regulatorias de Brasil, que suspendieron las pruebas en la fase 3, nuevamente la fase con humanos, de la vacuna contra el COVID-19 por la China, que recién mencionábamos, ¿no? Sinovac Biotech, por un incidente adverso severo que involucró a un paciente voluntario. Recuerdo que anteriormente se había descartado el tema de una persona en Brasil que había dado resultados contraindicados en cuanto a las pruebas porque él recibía el placebo. En este caso, ¿qué sabemos del caso de Brasil y la China Sinovac Biotech? Al momento sabemos muy poca información. Lo que podemos tal vez recoger lo que se ha publicado en la prensa es que la compañía Sinovac ha atribuido esto a agentes externos no relacionados directamente con la vacuna. Así que probablemente se pudiera retomar los ensayos clínicos muy pronto. Pero al momento en Brasil está siguiéndose las investigaciones adecuadas para determinar exactamente la causa de esta reacción adversa severa. Y hay que recordar que no es algo muy raro, ya que también se presentó un evento similar con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, lo cual conllevó a la detención del ensayo clínico por unas semanas hasta que se determinó que no estaba relacionado directamente con la vacuna, y lo mismo pasó también con la vacuna de Janssen. Así que son eventos que se producen normalmente en el transcurso de los ensayos clínicos. Y dice que mientras el estudio esté suspendido, ningún voluntario podrá ser vacunado, ¿no? Dice la noticia. Por otro lado, decidieron suspender ahora la situación de los ensayos. También el laboratorio como tal dijo estar seguro de la seguridad de la vacuna, pero no ofreció una razón con detalle sobre la suspensión, y dice que no está claro si la suspensión va a afectar los ensayos o no. Es decir, parece como que están dando todos los datos para cubrirse legalmente, para no causar el pánico, como que no tienen mucha información. Pero usted, doctor, dice que esto es algo que habitualmente sucede, ¿no? Exacto, y se tiene que llevar, hay que ser muy cauto en esto y se tiene que llevar a cabo investigaciones pertinentes para determinar exactamente lo que pasó con el paciente. Puede haber no estado relacionado con la vacuna o de repente tener cierta asociación, pero esto tiene que seguir ciertos pasos y bueno, hay que decir también que se están tomando todas las medidas de seguridad con respecto al ensayo clínico, que apenas se detecta un efecto adverso o un evento adverso severo, el ensayo clínico queda detenido completamente. Y esto debe generar confianza en la población porque se están respetando todas las medidas adecuadas de seguridad. Bueno, pero igual, doctor, hay varios ensayos que se están llevando adelante, hay varios laboratorios que están trabajando en el desarrollo de una vacuna, así que sería un desastre si todas tuvieran estos problemas y que no pueden continuar. Pero la clave es que si el paciente estaba recibiendo el placebo, se puede descartar por completo. Y acá es la información fundamental que debemos saber. Exacto, pero normalmente ese tipo de información se da a conocer inmediatamente por el equipo que está a cargo de la vacuna. Yo creo para tomar una medida de suspender o de detener un ensayo clínico es porque la persona recibió la vacuna. Ahora lo que falta determinar es que si estuvo directamente relacionado o se debió a otros efectos distintos de la vacuna. Bueno, hablemos ahora del clima, y no es un pronóstico. El frío está llegando en el hemisferio norte, usted está en Miami todavía no hace frío, sí se observa por ahí una amplitud térmica diferente de la mañana a la noche,
pero ya estamos haciendo una transición hacia una temporada mucho más fría. Con ella llega la típica presencia de los virus como de la gripe, influenza, etcétera. La recomendación fue extrema y muy amplia para que se vacunaran. Yo me vacuné, la mayoría de la gente en Estados Unidos accede a la vacuna contra la influenza. ¿No será que ahora, porque estamos protegidos con el distanciamiento físico, porque nos lavamos las manos, porque usamos las máscaras, etcétera, estemos mejor preparados para enfrentar la, la gripe en este invierno? Yo creo que sí, yo creo que estamos mejor preparados. Todas estas medidas de mitigación que practicamos para evitar el coronavirus funcionan no solamente con este virus, sino también con otros virus respiratorios, incluidos la influenza. Lamentablemente, cuando entramos a la época de invierno, la tendencia normal es de permanecer en espacios cerrados, justamente para evitar los climas fríos, y esto lamentablemente favorece la transmisión del coronavirus. Sabemos que los espacios cerrados pueden promover este tipo especial de vía de transmisión, que es la aerosolización. Así que hay que tener mucho cuidado con esto también. Sobre todo la gente que viaja en transporte público en las grandes ciudades, que cuando uno afuera hace frío, vamos a poner el ejemplo, la ciudad de Nueva York, que está nevando, hace frío, hay viento, las ventanas de los autobuses están todos cerrados y a pesar de que la gente tenga mascarillas, tal vez es el momento propicio para que eh, se propague aún más un virus, como puede ser el de la gripe o la influenza. Doctor, hablemos de Miami un minutito. Estuve hace unas 2 semanas y noté que la parte turística está bastante parada. Lincoln Road en Miami Beach, Ocean Drive, por ejemplo, muy poco turista comparado con lo que se veía en temporadas anteriores. Sin embargo, el resto de la ciudad parece estar funcionando normal, restaurantes, tránsito en la calle, supermercados, con cuidado, pero con mucha presencia de gente que obviamente reside en forma permanente y algunos eventuales turistas como lo fui yo. ¿Cómo observó el fin del verano y el fin de la temporada de receso escolar con respecto a la presencia de pacientes en el hospital en el que usted trabaja? ¿Cómo van los números? En realidad se está viendo una elevación discreta todavía de las hospitalizaciones en todo Miami. Si vamos a números de repente absolutos de casos nuevos, estamos viendo también un ascenso, como pasa también en el resto del país. Hemos incluso pasado la barrera de los 1,000 casos nuevos diarios en la última semana y con una tasa de positividad que en Miami-Dade se acerca al 7%. Así que hay que mantener de repente la vigilancia epidemiológica muy cercana, porque estos números tal vez en el futuro puedan seguir incrementándose, pueden tener problemas, traer problemas en la comunidad científica y sobre todo para el abastecimiento de los servicios de salud para con la población. Ahí está. ¿Y cómo está el tema de la capacidad, la respuesta del sistema de salud con respecto a las camas, al tratamiento, etcétera? ¿Se ha observado en estos últimos días con estos incrementos una tensión aún mayor en el servicio? Al momento contamos con suficientes camas en el estado de Florida, así que eso todavía no representa un problema, Mm. pero esperemos que estos números no sigan incrementando porque siempre existe el riesgo inminente de que esto pueda pasar en un futuro cercano. Doctor, ¿cuál es la razón por qué los números suben? Bueno, yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos, ya mencionado, por el clima, tal vez que las personas están más en ambientes cerrados. Tal vez eso no aplique mucho en el estado de Florida, pero también existen lugares en el norte de Florida donde los cambios de temperatura son más marcados. Y otro de ellos, tal vez, es que no exista una reglamentación oficial para el uso de mascarilla que, bueno, que esté regente en todo el estado. Es así que el uso de mascarilla todavía es variable y esto también contribuye a una propagación mayor de la enfermedad. Yo creo que se tiene que seguir haciendo hincapié en estas medidas de mitigación y tal vez una de las medidas de salud pública que no están llevadas a cabo en su totalidad es el seguimiento de contactos. Es algo que carecemos o de repente no hacemos bien, pero no solamente está limitado a Florida, sino yo creo a todo el país y es algo que se debe mejorar si queremos detectar y evitar mayor contagios a nivel de la población. Vamos a hablar de cuando observamos, sobre todo ahora en épocas de celebración o de confrontación tras el resultado de las elecciones en Estados Unidos, se observa que la gente espontáneamente sale a la calle con máscara, pero sale a la calle y se ve que no mantienen una distancia social recomendada de 6 pies o 2 metros, por lo menos entre persona y persona.
Sin embargo, cuando fueron algunas de las reuniones del Partido Republicano en los actos de campaña, los números no fueron tan altos en cuanto a contagios. Y ahora, como ha pasado muy poco tiempo, todavía no sabemos qué ha pasado con aquellos adeptos al Partido Demócrata que han salido a celebrar. ¿Cuál es la verdad en cuanto a la distancia social o el distanciamiento físico y el uso de una máscara? ¿Podría yo salir a caminar ahora con un grupo de 20 amigos a 1 metro de distancia al aire libre con una máscara y estar seguro o no? Yo creo que todo se maneja por el nivel de riesgo. Definitivamente, si uno no mantiene la distancia social y usa la mascarilla, existe un riesgo mucho menor. Pero si uno no utiliza la mascarilla y tal vez tampoco practica el distanciamiento social, existe un porcentaje significativo de adquirir el coronavirus. Hay que recordar que la tasa de ataque de coronavirus tampoco llega a un 100%. Es así que a pesar de uno estar expuesto al coronavirus, no todas las personas se van a contagiar. Y siempre hay que manejar los criterios de riesgo y definitivamente si queremos evitar en lo posible el contagio, tenemos que practicar estas medidas como lo son el lavado constante de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarilla, que en mi opinión debería ser una medida que esté, bueno, aprobada y tal vez legalizada en todo el país. Claro, pienso ahora cuando, doctor, usted hace esa reflexión que, por ejemplo, ahí puede haber las personas que son asintomáticos y que ellos mismos pueden ser los responsables de propagar la enfermedad en otros sin saberlo y en varios ámbitos. Y tengo en la mano la mascarilla quirúrgica que tiene dos partes, ¿no? Entonces la gente dice, los médicos, que en realidad la mascarilla es para proteger al otro, que yo me la debo poner para yo proteger al otro más que protegerme a mí mismo. El concepto lo entiendo. Si yo estoy enfermo y yo hablo, si yo tengo el virus y hablo, esto va a prevenir que la otra persona lo tenga. Pero ¿qué pasa para el otro lado? No entiendo por qué, si hay otra persona acá a 2 metros mío y está hablando y gritando, y yo con máscara, el proceso de filtrado no es el mismo. ¿Es por la boca y la nariz o es por los ojos y otras membranas, otras mucosas que podrían ser los receptores de esa emisión del virus? Sí, bueno, hay que entender, como mencionó, que el porcentaje de protección de la mascarilla no llega al 100%, lamentablemente. Una mascarilla quirúrgica bien utilizada posiblemente nos dé una protección de aproximadamente el 80%. Es así que existe todavía un porcentaje mínimo que podríamos todavía contraer el coronavirus aún utilizando la mascarilla. Lo que sí se recomienda, y sobre todo hemos visto en algunos estudios observacionales, es que incluso las personas que utilizan la mascarilla que terminan contagiándose tienen mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad asintomática o síntomas leves de enfermedad, porque estarían expuestos a una cantidad viral mucho menor que si no utilizaran la mascarilla. Así que creo que existen muchos beneficios, pero lamentablemente no es una medida de protección absoluta ni perfecta. Yo creo que se tiene bueno, combinar muchas medidas para tal vez que este porcentaje de contagio llegue a niveles mínimos o tal vez, bueno, a cero. Pero claro, esto se tiene que manejar, esté muy bien y definitivamente no tenemos que tener una sensación de protección absoluta. Tenemos que siempre practicar todas las medidas que han sido recomendadas durante toda esta pandemia. Y ahora que menciona el tema de la carga viral, doctor, me gustaría que aclarara un poco más. ¿La carga viral es más peligrosa para el receptor, para que esté protegido el receptor o el emisor? La carga viral sería más peligrosa. Bueno, hay que entenderlo de esta manera. Si una persona no utiliza la mascarilla, estaría expuesta a mayor cantidad de carga viral. Es así que si una persona contrae mucho virus, existe la posibilidad de que esta persona desarrolle enfermedad severa, ya que está expuesta a mayor cantidad. Una persona que está expuesta al coronavirus y que utiliza la mascarilla, la cantidad de carga viral a la que va a estar expuesta, si en caso se enfermara, va a ser mínima. Es por eso que en países en los cuales existe un uso muy amplio de la mascarilla, hay muchas personas que desarrollan cuadros asintomáticos. Y es porque justamente son receptoras de cantidades mínimas de virus y no permiten el desarrollo completo de una enfermedad por este virus. Entonces, cuando
si vamos a poner números, si yo recibo el contagio con una carga viral del 10%, así teniendo en cuenta como si fuera una nube que contagia, y yo solo capto el 10%, ese 10% no se puede multiplicar en mi cuerpo y convertirse en una carga viral alta, o simplemente es la carga viral que me invade a mí el factor determinante de la intensidad del problema que puedo enfrentar. Sí, es un problema muy complejo porque el virus tiene la capacidad de replicarse, pero hay que tener en cuenta que existen muchos factores, pero a mayor cantidad de virus, posiblemente exista un mayor riesgo de que el virus se replique incluso mucho más. Hay que tener en cuenta también que existen otros factores del huésped, como son la inmunidad, que van a frenar este tipo de replicación. Y posiblemente estas defensas no sean tan, digamos, efectivas cuando están expuestas a una cantidad mayor de virus desde el punto de partida inicial. Así que hay que tener en cuenta todos estos factores, tanto del virus, pero también del huésped afectado. Ok, y otra pregunta tiene que ver con comentarios comunes. Cuando la gente dice, por ejemplo, no importa que este país tenga un número alto de contagiados, porque los ha podido contener en su sistema sanitario. Lo que importa realmente ver es el número de muertos. ¿Verdadero o falso? Yo creo que eso es falso. El problema es que las cosas no son tan sencillas y lamentablemente los casos nuevos no se pueden tomar de manera aislada. Hay que tener en cuenta que las personas, posiblemente las personas jóvenes son aquellas que desarrollan, y bueno, lo hemos visto así durante la pandemia, cuadros asintomáticos y que pueden propagar el virus en la comunidad. Lamentablemente estas personas son las más dinámicas y activas en la comunidad y no va a quedar simplemente en un cuadro asintomático, sino que estas personas van a transmitir la enfermedad a personas con enfermedades preexistentes y con alto riesgo de complicación. Así que posiblemente todo ello es importante, evitar tanto los casos nuevos y también definitivamente evitar en lo posible las hospitalizaciones y mantener una mortalidad baja, pero todo ello está concatenado. Entonces, verdaderamente el responsable por el incremento de los números habrá sido ese relajamiento a nivel social, ¿no? Que decimos, ah, no pasa nada, bueno, vamos a comer al restaurante igual, porque al final yo no conozco a nadie que haya tenido coronavirus. Esa es probablemente el factor, ¿no? Si todos nos lo tomáramos más en serio y hubiéramos mantenido estas medidas un poco más estrictas y un mayor confinamiento, tal vez hoy no estaríamos donde estamos, ¿sí? Sí, yo comparto esa opinión. Yo creo que ese es el principal factor que ha permitido que estos números sigan en ascenso. Afortunadamente, tal vez si comparamos los números de mortalidad, todavía la mortalidad se mantiene estable, tal vez un incremento discreto, pero mucho menor con lo que pasó al inicio de la pandemia. Y esto probablemente sea porque ya sabemos exactamente cómo manejar el coronavirus y las complicaciones producidas por este. Y es por eso que la mortalidad no se ha incrementado. Pero hay que tener en cuenta también otro factor. Si nosotros tenemos muchas personas infectadas al mismo tiempo, de forma simultánea, va a llegar un momento en que el sistema de salud no va a abastecerse para la cantidad de casos y la mortalidad va a subir, no porque no tengamos medidas efectivas para contrarrestar el virus, sino porque no vamos a tener una capacidad para albergar a las personas infectadas. Y las personas podrían fallecer no por falta de medicamentos, sino por falta de atención, porque no se abastecería y colapsaría un sistema de salud que ya está, por lo visto, tal vez a una capacidad límite. Bueno, vamos a hacer un resumen, doctor. ¿Qué le parece en cuanto a lo que hablamos hoy? Y me gustaría citar a las palabras del doctor Anthony Fauci, que es la autoridad científica, digamos, a nivel global tal vez más importante hoy, un referente, ¿no? Él dijo que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, además de la implementación de las medidas de protección que las mencionamos recién, las tres, tiene el potencial, y atención al vocabulario que utilizó, tiene el potencial para terminar con esta pandemia. El doctor Fauci dice entonces, si continuamos con estas medidas más la efectividad de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, una vez que se pueda distribuir, se acabaría la pandemia. ¿A usted le sorprenden esas palabras o no? No, no me sorprende. Yo creo que es una apreciación llena de optimismo y este optimismo es compartido por toda la comunidad científica, pero existen varios factores también que tenemos que analizar.
porque como sabemos en las últimas encuestas, solamente el 50% de personas están, digamos, convencidas de recibir la vacuna por coronavirus. Así que hay que trabajar muchísimo también para crear conciencia en la población y asegurarnos exactamente si esta vacuna es completamente segura, lo cual los estudios lo han demostrado a la fecha, pero también dar a conocer estos conceptos a la comunidad, y eso sería, bueno, va a tomar bastante, no mucho tiempo yo creo, pero creo que hay que reforzar estos conceptos en la comunidad. Bueno, y también otro de los párrafos que decía recién el doctor Fauci, dice, y otra vez atención al vocabulario, si la vacuna es aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para uso de emergencia, atención, el doctor Fauci dice que cree que habrá disponibilidad de dosis por aquellos que se los considere en una prioridad mayor y que esto sería a partir de diciembre. Y estamos ya a un mes. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomaría hacer una inmunidad a nivel global? Bueno, eso es muy difícil de determinar. Los cálculos matemáticos que se han hecho al momento, que son muy preliminares y bueno, han tal vez provenido del CEO de Pfizer, que bueno, que menciona que tal vez para marzo, abril, de repente podemos estar hablando de un regreso a la normalidad. Yo creo que, Ojalá. yo creo que estas predicciones son, bueno, están llenas de optimismo y esperemos que sea así, pero a mí me parece todavía muy prematuro y hay que analizarlo, bueno, en el transcurso de este tiempo. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna de Pfizer, por ejemplo, la de Moderna Oxford o la rusa, de la que tanto se habla también? Bueno, es la tecnología que se ha utilizado. La vacuna de Pfizer está fundamentada en la presencia del ARN mensajero. Y bueno, la vacuna de Moderna también utiliza esta misma tecnología. Es por eso que estamos también aquí en la Universidad de Miami con mucho optimismo, ya que estamos trabajando con la vacuna de Moderna. Y hay que destacar que esta vacuna está por liberar o por anunciar sus resultados preliminares de este ensayo clínico fase 3. Así que en un par de semanas también posiblemente tengamos resultados de eficacia de esta vacuna. Las otras vacunas, de repente un poquito, bueno, que utilizan otro tipo de tecnología, como por ejemplo la de Oxford, utilizan un vector, que es un adenovirus de chimpancé, y en este adenovirus modificado existe la codificación de la proteína spike del adenovirus, del coronavirus. Existe una tecnología completamente distinta, pero también podemos tal vez inferir que en un futuro cercano vamos a tener resultados muy buenos también de este tipo de vacunas, justamente por los resultados preliminares que se han estado liberando o dando a conocer a la población en estos últimos meses. Así que bueno, tenemos todo el optimismo de que esperemos que más de una vacuna, o si no todas las vacunas, muestren eficacias para beneficio de toda la población. Claro, ojalá así sea. El doctor José González Zamora es director asociado del programa de enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. También es director del curso de enfermedades infecciosas en el Miller School of Medicine en la universidad, y su principal investigación reside en HIV, hepatitis C, en la coinfección, en también todo lo relacionado al HIV y en infecciones adquiridas en hospitales. Doctor, muchísimas gracias. Nos gusta mucho que nos visite por su claridad de exposición, por su brevedad y su puntualidad o precisión en cuanto a los conceptos en un tema tan pero tan difícil para una audiencia tan heterogénea y diversa. Gracias, doctor. Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación. Hasta Y a pronto. ustedes gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta el próximo encuentro.